pero creo, ¿verdad?, que es Dios, ¿verdad?, que sigue proponiéndose ensanchar mi templo y mi vida, porque esta palabra es para mí. Lo digo con todo, porque lo sé, hermanos, ¿vale? Y estoy seguro también que todos aquellos que aman y que respetan al Señor, esta reflexión les va a hacer pensar, al menos, les va a hacer reflexionar. Esta es la intención, hermanos, de una reflexión. Amén, porque tenemos que entender, Iglesia del Monte, que somos maduros en Dios. Y esto quiero que quede claro. Muchas veces la voluntad de Dios se nos presenta con un rostro aparentemente poco agraciado. Pero estoy seguro que, como os estoy diciendo, que cada vez que Dios nos incomoda con su voluntad, lo hace para mostrarnos su grandeza y que solo Él es suficiente, sea lo que estemos viviendo. Amén. Vamos pues a leer el pasaje que el Señor me abría. Es un pasaje que ya lo conocéis todo, pero lo vamos a leer, Segunda de Reyes, capítulo 4. Amén. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y con la dulzura del Espíritu Santo. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo, ¿verdad? Ya sabemos la historia. Y llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las puso en el potaje porque no sabía lo que era. Dice, después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: dad de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Balsalía, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada, trigo nuevo en espiga, y dijo: da a la gente para que coma. Y respondió el sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová el Señor: comerán y sobrará. Amén. Que bendita sea su palabra, y el Señor siga agregando bendición en el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Aleluya. Espero, ¿verdad?, que te haga pensar, que es mi propósito. Esta vez, ¿verdad?, es una reflexión y es lo que el Señor me ponía. Aleluya. Yo le puse un título a esta reflexión, amén, para que no te se olvide. El título de esta reflexión es este: descubriendo la verdadera identidad del capitán de nuestra vida. Amén. Aleluya. ¿Es Jesús el capitán de tu vida? Te pregunto. Aleluya. Pídele que te hable en esta tarde. Amén. Si es Jesús el capitán de tu vida, pídele que te hable. No te conformes con menos, no te conformes con menos, que sea Él quien te hable. Y que nos hable a todos, como a mí lo ha hecho. A mí me ha superado. Que Él te hable en esta tarde. Mirad, hermanos, en este pasaje podía darme cuenta que las circunstancias que aparecen y que llegan a nuestras vidas son las que normalmente determinan nuestra conducta y comportamiento. Aleluya. Sí, hermanos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo, ¿vale? Imaginen que estamos en la estación más fría del año, te asomas a las ventanas y observas cómo llueve de forma violenta y dices: otro día que tendremos que estar encerrados en casa. Tú quisieras estar en el río igual con la familia, pero el tiempo está determinando, diríamos, te está obligando a que tú tengas otro comportamiento del que querrías tener. Esa circunstancia está coaccionando la libertad de escoger y está determinando un patrón de conducta en ti. Y eso, hermanos, para ir rápido, lo podemos aplicar a todas las áreas de la vida. Podría poner un vasto ejemplo, ¿vale? Voy a poner solo uno más. Triste, por desgracia. Hay personas, ¿verdad?, del mundo, porque sé lo que hablo. Hay personas del mundo que viven, por ejemplo, en una total depresión, porque ellos, ¿verdad?, ellos quisieran enfrentar la vida de otra forma, pero ocurrió algo triste, ¿verdad?, algo dramático, ¿verdad?, que les sobrevino, y eso está determinando lógicamente en ellos unos patrones de conducta a causa del dolor que antes no tenían, ¿verdad? Igual estas personas eran risueñas, les gustaba salir a cenar fuera, etcétera, pero ahora, ¿verdad?, son todo lo contrario,
porque esa circunstancia ha provocado una mentalidad y una conducta distinta a causa del dolor. Mirad, hermanos, voy directamente a lo que me ha puesto el Señor. Mirad, ay Dios mío, todos estamos viviendo un tiempo en el que el coronavirus, ¿verdad?, el COVID-19, esta pandemia, atención, ha provocado una mentalidad y unos patrones de conducta en el mundo entero. Y ha provocado unas reglas de conducta en las familias del mundo entero. Sí, hermanos, ha creado, diríamos, una mentalidad distinta, influida y determinada pues por el miedo al contagio, al pesimismo de la crisis y otras muchas más cosas, ¿verdad? Ha creado, diríamos, una mentalidad y un patrón de conducta distinto al que incluso se respetaba culturalmente. Por ejemplo, ha cortado de raíz, diríamos, el protocolo de cercanía, ¿verdad? Ya no hay abrazo, ya no hay apretón de manos como era el saludo cordial, y ya no hay esa cercanía, sino más bien los patrones que el coronavirus, que el Señor los reprenda, ha provocado en nosotros, son que ahora andemos precavidos, ¿verdad? Que hay miedo al contagio. Esta circunstancia amarga está coaccionando la libertad, provocando y determinando una mentalidad y unos códigos de conducta en el mundo entero. Ay, Dios mío. Y yo en este pasaje veía algo parecido. Sí, hermanos. Mirad, hemos leído que Eliseo vuelve a Gilgal en un tiempo en el que una gran hambre azota la tierra. Y nosotros podemos pensar, sé lo que significa tener hambre, porque lo asocias, por ejemplo, a un día en el que no comiste, ¿verdad? O no cenaste, o por una dieta. Pero hermanos, créetelo, eso no es hambre. Mirad, os voy a poner un ejemplo. Esto lo he conseguido hoy mismo, esta información. El 2 de octubre del 1997, un periódico del diario de Hong Kong relataba el caso de un oficial norcoreano que huyó a China junto a su familia y que relató cómo había sido testigo de la ejecución de varias personas causadas o acusadas de canibalismo. Y agregaba, hermanos, atención, la gente se está volviendo loca a causa del hambre. Sí, hermanos, decía, se está volviendo loca a causa del hambre. Incluso matan y se comen a sus propios hijos. Y agrega, esto está ocurriendo en muchos lugares, subrayó el militar norcoreano. Eso, hermano, eso es, ay Dios mío, eso es tener hambre. Eso es ser azotado por una hambruna. La Biblia nos habla de eso en varias ocasiones, ¿verdad? La Biblia se refiere que Eliseo vuelve a Gilgal en tiempo, no de hambre, le hemos leído, sino de gran hambre, de hambre extrema. Por tanto, hermanos, entiendan bien, esta terrible circunstancia también provoca unos patrones de conducta, de comportamiento. También provoca unos códigos que hay que seguir para todas aquellas personas que lo están viviendo. Y pregunto, querida Iglesia del Monte, amigo que me escuchas, ¿cuál es la conducta humana en esa situación? ¿Qué tipo, diríamos, de patrones se repiten y se mueven? Pregunto, ¿cuál es la mentalidad de las familias que están sufriendo en sus casas la escasez de los alimentos más básicos? Pues hermanos, cuando no hay nada prácticamente que poder dar a tus hijos, los patrones de comportamiento, las reglas que están imponiendo esa circunstancia de la hambruna para poder sobrevivir, es obvio, hermanos, es algo obvio. Si puedes guardar pan para mañana, guárdalo. No se puede tirar nada. En ese tiempo, atención, no se puede ser generoso con los alimentos que se sirven, sino que tienes que ser precavido. De alguna manera es como si ese tiempo de hambruna les gritaba en los oídos, sé precavido y no desperdicies nada, porque si no, no podrás sobrevivir, les amenaza cada día. Tienen, por tanto, ¿verdad?, que reservar y racionar los alimentos todo lo que se pueda. ¿Por qué? Porque la vida se ha hecho insoportable, es extremadamente difícil en esa situación y falta de todo. El agua es muy escasa, los depósitos de comida están totalmente agotados. El pueblo trata de comer
cualquier cosa que sea digerible. Las reglas de este amargo tiempo, atención hermanos, exigen un determinado comportamiento motivado por el miedo y por el instinto de supervivencia. Tanto que mientras en este tiempo el coronavirus ha sido tan fuerte que, como decíamos, incluso ha cambiado roles y costumbres arraigadas desde tiempos remotos, como es la conducta del saludo, ¿verdad?, de abrazo de cercanía, destruyendo, por decirlo así, conductas que estaban arraigadas desde tiempos remotos y arcaicos, pero el hambre, hermanos, el hambre es tan fuerte que solo 2 capítulos de este pasaje, el hambre es capaz no de romper un saludo, sino de quebrantar el vínculo más fuerte que existe, el amor entre una madre y sus propios hijos, ya que en tiempos de hambre nos dice la Biblia que las propias madres cocinan y comían a sus propios hijos. Ay, Dios mío de mi vida. Esos son los patrones de comportamiento, hermanos. Por favor, medítalo. Esa es la mentalidad que la hambruna está provocando en este tiempo, ¿verdad?, que estamos leyendo. ¿Verdad que ese tiempo, esa circunstancia les está, diríamos, obligando a mantener? Pero atención, iglesia que me escuchas. Lo hemos leído, que Eliseo ha vuelto a Gilgal en ese tiempo, repito, no de hambre, sino de gran hambre. Pero hemos leído que él no se sometió a los patrones de conducta que rigen en la tierra en aquel duro tiempo. Y él hace lo contrario. Eliseo pretende y organiza un banquete para todos los hijos de los profetas. Ay, Dios mío de mi vida. Y yo pienso, hermanos, que eso es una conducta contraria a la mentalidad y que rompe todo el protocolo del sentido común de tantas personas que están enfrentándose día a día con sus familias al hambre que azota la tierra en ese momento. Eso no me parecía coherente, hermanos. Es decir, la hambruna, esa circunstancia tan amarga que está provocando que el espíritu y el carácter de las personas sea de pesimismo y mantengan una conducta de supervivencia, escondidos, racionando todo lo que se puede los alimentos, esa circunstancia tan amarga no determina la mentalidad, ni el carácter, ni la conducta de Eliseo. Eliseo no sigue los patrones del pensamiento, ni del comportamiento, ni de la mentalidad que en ese tiempo el hambre está determinando y está obligando a tener en todos los demás. Atención, hermanos, y él no se ha puesto en modo supervivencia, no. Atención, Eliseo, en el tiempo del gran hambre, tiene una conducta diferente al resto. Tiene un carácter generoso en un tiempo que está prohibido serlo. Hermanos, en este tiempo en el que en el mundo, por desgracia, hay una gran hambruna por todo lo que estamos viviendo. Es una realidad, hermanos. Hay hambre de paz, pero la paz escasea, solo hay nerviosismo. Hay hambre de gozo, pero el gozo escasea, solo hay ansiedad. Hay hambre de salud, pero la salud escasea, solo hay miedo a enfermar. Hay hambre de estabilidad, pero la estabilidad, señores, ha desaparecido, solo hay temores. Sí, pero a diferencia de Eliseo, nuestra mentalidad y nuestra conducta en este tiempo de hambruna, por desgracia, no es muy diferente a los del resto del mundo. Nosotros también, hermanos, nos hemos sometido a los rigores que imponen las circunstancias. Y al igual que los demás, y en este tiempo también nosotros, nos ha provocado un espíritu y una conducta pesimista. Y como en los tiempos de gran hambre, atención, nosotros también estamos siguiendo el protocolo de supervivencia. Ay, Dios mío, yo no sé si me estoy explicando. Pero Eliseo a mí me representaba en este pasaje a un cristiano distinto. Al cristiano que únicamente se somete a aquel que tiene autoridad sobre todas las circunstancias y que puede mandar al viento callar y enmudecer el mar.
Eliseo no sigue el rol de ser precavido y guardar el alimento para mañana, sino que es generoso. Y la conducta de la iglesia, mi hermano, no puede estar determinada o regida por las circunstancias que este tiempo está rigiendo en el mundo. La iglesia no puede someterse a unos patrones que están distorsionando nuestra mentalidad cristiana, que va en contra de nuestro llamado y misión. Hemos sido llamados a mostrar al Rey Jesús al mundo, pero la iglesia no está siendo generosa como Eliseo en el tiempo del gran hambre, sino que solo es precavida. ¿Por qué? Pues porque estamos siguiendo las reglas de supervivencia como todos los demás del mundo. Este tiempo también nos grita en el oído: sé precavido o no podrás sobrevivir. Y cuando digo que la iglesia no es generosa, no me refiero a un tema económico, no, sino no somos generosos porque yo me meto, porque es para mí, porque tenemos a Jesús y no lo presentamos. Tenemos la luz y la estamos escondiendo. Tenemos la paz para muchos corazones rotos y no la mostramos. Escúchame, iglesia, hermano, por favor, ponte la mano en el corazón. Estamos siguiendo los patrones y la conducta y la mentalidad que la circunstancia nos está obligando. Atención, por tanto, esta actitud nos lleva a una conclusión totalmente lógica. Esta actitud en nosotros nos lleva a una conclusión totalmente obvia, me atrevo a decir irrebatible. ¿Cuál dirás? Pues que el que está al mando del timón de nuestro corazón, atención, el verdadero capitán que maneja a su antojo el timón de nuestro corazón y de nuestra voluntad, no es Dios como creíamos, sino que son las circunstancias que se han puesto el traje de gala lleno de condecoraciones, de galones y de estrellas, y han asumido toda la autoridad sobre la embarcación de nuestra vida. Porque si piensas que es Dios el verdadero capitán, escucha, Dios nos ha dado una obra que hacer y no podemos detenernos a preguntar primero si la orden es razonable para obedecerla en este tiempo o no. Mira, puede que te sientas ahora mismo como me he sentido yo en estos 2 días, con esta reflexión, como el dicho popular, entre la espada y la pared. Pero mirad, hermanos, tarde o temprano tendremos que decidir si esto no cambia, si obedecemos y seguimos los patrones de conducta que las circunstancias nos están imponiendo, o decidimos obedecer la comisión de Dios. Te quiero mucho, Jesús. Te quiero mucho, papá. Te quiero mucho, Espíritu Santo. Te quiero mucho. Tu presencia te pido, Espíritu Santo, en mis hermanos. Ruego, por favor, que toméis esta palabra no solo con el intelecto, os lo suplico, sino en el Espíritu. Porque todos aquellos que han nacido de nuevo van a poder tomar esta reflexión también en el Espíritu y no solo en la mente. Ay, Dios mío, porque si no es demasiado fuerte, pero hay que tomarla en el Espíritu. Y los nacidos de nuevo podemos, porque el espiritual lo discierne. Aleluya, mira, hay un grito desgarrador en medio del pasaje. Cuando se disponen a comer se oye un grito desgarrador: varón de Dios, hay muerte en la olla. Pero ¿qué ha pasado, iglesia? Repito, necesito que lo tomen en el Espíritu. Hay un grito desgarrador: varón de Dios, hay muerte en la olla. Pero ¿qué ha pasado? Os lo digo. Mirad, hermanos, ¿qué ha pasado? Pues que Eliseo, con ese banquete para los hijos de los profetas, atención, está desafiando el régimen tirano del hambre. Ay, Dios mío de mi vida. Es decir, no se puede hacer olla para tantas personas en tiempos de gran hambre. Esa actitud de Eliseo está rompiendo un patrón que el hambre ha impuesto a todos. Mirad, hermanos, es como si ese tiempo de gran hambre sería un terrible gigante que con voz de autoridad y prepotencia diría: en este tiempo no puede haber abundancia, sino que es obligado tener escasez. Atención, hermanos, por eso la muerte se ha podido colar dentro de la olla,
porque están provocando directamente a un principio que impera en ese tiempo, que es el hambre, que está imponiendo un comportamiento de previsión y de protección. Todo aquel que quiera disfrutar de banquete en tiempo de hambre es ir en contra de un principio que está imperando en esa tierra, ¿verdad?, en aquel momento. Y por eso, atención, la muerte en la olla es capaz de interrumpir cuando todos están ya en la mesa y dispuestos para comer, y dice con voz intimidante: basta, aquí no puede comer nadie, lo habéis intentado, pero hasta aquí habéis llegado. Y de hecho la Biblia dice: dejaron de comer todos, y el terror quebrantó en ellos todo buen ánimo y toda buena disposición. Ay, Dios mío de mi vida. Ay, Dios mío de mi vida, yo no sé si me estoy explicando. Espíritu Santo, lo voy a decir aún mucho más claro, y lo digo y hablo en el Espíritu, hermanos, hay muerte en la olla, es decir, el recipiente, el lugar, el utensilio en el que durante tantos años ha servido al criado de Eliseo para cocinar los alimentos, ¿verdad?, y poder disfrutar de la comida. Ahora se ha convertido en un recipiente, en un utensilio donde hay muerte. De pronto la olla, hermanos, ya no les provoca bendición, ni aun en tiempo de hambre, sino que ahora les provoca terror y pavor. ¿Sí o no? Y yo pregunto, iglesia, con el corazón y de corazón a corazón, ¿cuál es el recipiente, el utensilio, el lugar que siempre ha sido para nuestra bendición durante tantos años, sino la capilla? Pero las circunstancias de este tiempo ha tomado autoridad sobre las capillas, y de pronto ya no nos provoca bendición ni aun en tiempos de tanta hambre espiritual, sino que nos provoca terror, ¿verdad? Este tiempo como gigante está gritando con voz intimidante: en este tiempo no se hacen cultos físicos, en este tiempo no se hacen banquetes de bendición, solo puede haber escasez y precaución, solo puede haber escasez de bendición, escasez de oración, escasez de fe, escasez de hermandad. Aleluya. Pero Eliseo no se intimida ante la amenaza de la muerte en la olla, sino que echa un poco de harina, hermanos, y dice: he dicho que comemos y comeremos. Y cuando la amenaza de la muerte en la olla no logra intimidar a Eliseo, cuando Eliseo desafía las reglas que está imponiendo este tiempo de hambruna, entonces ocurrieron también los milagros. Transformación, lo incomestible se transforma en comestible. Sin en cambio nosotros, hermanos, estamos esperando que Dios primero haga el milagro, que aparte el veneno de la olla, y luego nosotros poner el banquete para que coman los hijos de los profetas. Pero no funciona así, iglesia. Eso no es desafiar las circunstancias. Hay un principio espiritual que activar, hay un principio espiritual que provocar. Ay, Dios mío de mi vida, te quiero mucho, Jesús. Cuando Pablo y Silas están en el calabozo de más adentro, esa circunstancia determina unos patrones de conducta para todos los que allí son arrojados. El calabozo de más adentro impone unas normas a seguir. Y como gigante también quiere imponer una conducta y una mentalidad. Tiene un cartel escrito que dice: aquí solo se puede sentir decepción, tristeza y dolor. Ese tiene que ser vuestro comportamiento, esa tiene que ser vuestra mentalidad. Pero ellos desafiaron lo que esas circunstancias le provocaban, ¿sí o no? Y tuvieron otra mentalidad distinta al resto de todos los presos, y se dispusieron a cantar alabanzas al Señor. ¿Y qué pasó? Ocurrieron los milagros. Segunda de Reyes capítulo 7. El hambre, como os decía, hace que las madres coman a sus propios hijos, pero unos leprosicos dicen: vayamos al campamento enemigo, se acabó. Si vivimos, vivimos, y si morimos, pues morimos. ¿Y qué ocurrió? Que se encontraron con la milagrosa provisión de Dios para salvación de toda Samaria. Y nosotros, iglesia, no podemos estar esperando de brazos cruzados, esperando a ver si Dios hace primero el milagro y luego ponemos nosotros el banquete. Es hora que la iglesia desafíe a las circunstancias que está imperando en este tiempo. Es hora de que en este tiempo de hambruna, al igual que Eliseo, la iglesia sea generosa
generosa y levante banquete para todos los hijos de los profetas. Aunque nos amenace la muerte dentro de la olla, no podemos intimidarnos. La conducta de la iglesia solo la puede determinar su dueño, que es Jesús el Señor. Y todos aquellos que nos atrevamos a desafiar el espíritu de este tiempo que está imperando, creo que luego veremos también los milagros de transformación y de provisión. Pero hermanos, te lo digo, ¿verdad?, con dolor, si no los hay, si no hay milagros, como dijeron los amigos de Daniel ante el horno de fuego, Dios nos puede librar de tu mano, pero aunque no lo haga, no nos inclinaremos ante el régimen que estás imponiendo a toda la nación. No nos doblegaremos, y nuestra conducta no la puede determinar las amenazas de que seremos echados al horno de fuego o las amenazas de que hay muerte en la olla. Es hora que entremos en el camarote de nuestro corazón y despojemos a las circunstancias del lugar de mando y de control de nuestra vida, y que solo sea el capitán de capitanes, el general de generales, el rey de reyes y señor de señores, príncipe del cielo y divino Emmanuel, digno de desatar los sellos y digno de abrir el libro, el único que determine la actitud de la iglesia. Yo adoro a Dios en esta tarde, y si tú te atreves, adórale. Si te atreves, adórale a Él. Amayacoba Sayara Baracanda, te quiero mucho, Jesús. Ay, si te atreves, adórale. Espíritu Santo, te quiero mucho, Jesús. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Ay, Dios mío. Dice la Biblia. Yo mientras os predico os voy pidiendo perdón, hermanos, Os lo prometo que yo he sentido lo mismo que sentís vosotros. Cuando el Señor me ha dado esta reflexión, a mí me supera, hermanos. Mirad, hermanos, dice la Biblia, y no hubo más mal en la olla. Ay, Dios mío de mi vida. Hermanos, la olla volvió a ser lo que siempre fue, un utensilio de bendición, no un utensilio de terror. Pero ¿saben por qué? Porque Eliseo no se intimidó, sino que se enfrentó a esa circunstancia con generosidad y con fe. Y si nosotros queremos que nuestras capillas a nivel de España vuelvan a ser de bendición y no de terror, tendremos que enfrentarnos a las amenazas que nos grita este tiempo de hambre. Sí, a sus amenazas. Mira, dice la Biblia, ya lo conocéis este pasaje también, que en otro tiempo de gran hambre, atención, un varón llamado Elimelech, junto con sus hijos y su esposa, se marcharon de Belén a Moab. ¿Saben por qué se marcharon, querida iglesia? Os lo digo. Pues porque ese tiempo de gran hambre les amenazaba con escasez, les amenazaba con dificultad. Sí, hermanos. Por eso ese hombre, al sentirse amenazado por ese tiempo de hambre, tomó la decisión de marcharse. ¿Para qué? Pues para prevenir, para protegerse de las consecuencias de esa gran hambre. Pero ¿saben lo que ocurrió? Que todos los hombres de esa familia, que son los cabezas, murieron. Ay, Dios. Estaba hablando, hermanos, que la Biblia nos habla también de otro tiempo de gran hambre. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que un varón llamado Elimelech, junto con su familia, ¿verdad?, decidieron irse junto con sus hijos y su esposa. Se marcharon a Moab. Y yo decía, ¿saben por qué se marcharon, hermanos? Porque ese tiempo de gran hambre les amenazaba con escasez, con dificultad. Sí, hermanos, ese hombre, al sentirse amenazado por ese tiempo de hambre, sí, él ha tomado la decisión de marcharse para prevenir, para protegerse de las consecuencias de esa gran hambre. Me estoy explicando, ¿verdad? Pero ¿saben qué ocurrió? Que todos los hombres de esa familia, que son los cabezas, murieron. Pero sin en cambio Eliseo no somete a la mentalidad ni a los patrones que el hambre impone con sus amenazas. Hemos dicho que él decide no pensar en el día de mañana y ser generoso proponiendo una comida para todos los hijos de los profetas. ¿Y qué ocurrió? Dice que vino un hombre de Baal-Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada, trigo nuevo en su espiga, y dijo:
da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré yo esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová el Señor: comerán y sobrarán. Es decir, Eliseo no se encontró con ninguna consecuencia negativa, ¿verdad?, de las que le amenazaba la hambruna, sino que se encontró de nuevo con la provisión milagrosa de Dios. Atención, porque los que se someten, hablo en el espíritu, los que se someten a las amenazas de las circunstancias como Elimelech, muchas veces serán alcanzados por ellas, pero los que no se intimidan, sino que solo se someten a Dios como Eliseo, serán provistos por Dios mismo. Los que ponen banquete para los hijos de los profetas en tiempos de hambre, Dios mismo le pondrá banquetes a ellos delante de todas sus angustias. Dios mismo preparará banquete delante de todos nuestros angustiadores. Las circunstancias del hambre, solo podrás mirar cómo Dios te alimenta. Las circunstancias del dolor, que Eliseo no se encontró con ninguna consecuencia negativa de las que le amenazaba la hambruna, sino que se encontró de nuevo con la provisión milagrosa de Dios. Porque, diríamos, los que se someten, y hablo en el espíritu, hermanos, los que se someten a las amenazas de las circunstancias como Elimelech, muchas veces serán alcanzados por ellas. Pero los que no se intimidan, sino que solo se someten a Dios como Eliseo, serán provistos por Dios mismo. Los que ponen banquete para los hijos de los profetas en tiempos de hambruna, Dios mismo les pondrá banquete a ellos delante de todas sus angustias. Dios mismo preparará banquete delante de todos nuestros angustiadores. La circunstancia del hambre, solo podrá mirar como Dios te alimenta. La circunstancia del dolor, solo podrá mirar como Dios te sana. Las circunstancias del miedo, solo podrá mirar como Dios te equipa con toda su armadura santa, porque Dios provee, levanta y sustenta a los que no se doblan sus rodillas ante la tiranía de las circunstancias, sino que solo se doblegan ante Él. La depresión quiere dictaminar una conducta triste y de derrota en ti. La pandemia quiere dictaminar en la iglesia una conducta que no honra lo que Dios ha establecido, sino que quiere o intenta paralizar la expansión de su reino. Atención, hermano Isaac, pero los Eliseos de esta generación no se doblegarán. Los Eliseos de esta generación no se intimidarán ante las amenazas de la muerte en la olla, y serán utilizados para la transformación, para la provisión, serán utilizados para la restauración, porque en este tiempo, iglesia, de gran hambre, Dios siempre dice: comerán y siempre sobrará. Aleluya. Ponte delante del Señor unos segundos.